Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Miriam García y fíjate que hoy te traigo un episodio justo para comenzar a recuperar tu poder. El tema es la ley del espejo. ¿Por qué la ley del espejo? Porque la ley del espejo nos plantea que el origen de nuestros sentimientos negativos o positivos hacia una persona está solamente en nosotros, o sea, no está en la otra persona. Y es por eso que somos nosotros los responsables de manejar nuestras creencias, nuestras ideas, pensamientos que tenemos hacia los demás. Todo comienza y todo se termina en nosotros. ¿Por qué? Porque es la proyección lo que juega con nuestra mente, con nuestra realidad. ¿Y cómo funciona esto? Justo así, como si fuera un espejo que nos está devolviendo una imagen que nosotros mismos estamos generando. Si tú te paras frente al espejo y subes la mano, obviamente lo que vas a ver en el espejo es eso, a ti mismo subiendo la mano. Tú no puedes hacer un movimiento que no se refleje en el espejo. Entonces, el día de hoy te voy a explicar justamente que el mundo exterior actúa justamente así para ti, como un espejo. Refleja tanto tu luz como tu sombra. ¿Qué es la sombra? Es tu parte inconsciente. Justamente es la parte que no estás pudiendo ver. Siendo así que nuestro mundo exterior es un retrato de nuestro mundo interior. A través de estas cosas que observamos y de ver qué es lo que nos molesta o qué es lo que nos agrada de los otros, vamos a tener un poquito más de autoconciencia y vamos a tener una guía para poder darnos cuenta qué es lo que tenemos que aprender de lo que estamos viendo en la persona de enfrente, en la situación de enfrente, en lo que sea que estoy viviendo enfrente, ¿sí? Quiero decirte con esto que no estamos indefensos, tampoco somos víctimas. Todo lo que estamos haciendo es tomar nuestra responsabilidad para poder salir justamente de este círculo vicioso que se forma al culpar a los demás de algo que yo estoy provocando dentro de mí y que, como te explicaba, afuera es un espejo y solamente se está reflejando lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy generando. Entonces, cuando crecemos, pues también nos empezamos a identificar con diferentes situaciones, con diferentes personas, especialmente si estamos en algún tipo de relación. Lo que podemos hacer es empezar a tener admiración por la persona o empezar a estar en desacuerdo con algunas cosas, pero ¿qué es nuestro y qué es del otro? ¿Qué es mío y qué es del otro? Ahí es donde justamente me confundo y por eso es que necesito aprender a diferenciar qué es mi parte, cuál es mi responsabilidad y qué es completamente del otro que aunque yo lo quiera cambiar, aunque yo quiera influir, no puedo, ¿va? Bueno, pues entonces voy a hablarte de 4 puntos que se trabajan dentro de la ley del espejo. El punto número 1 se llama el lado opuesto. El lado opuesto, ¿qué significa? Es que te enoja tener enfrente de ti a una persona completamente diferente, ¿sí? Te molesta que frente a ti haya una persona que es completamente diferente de ti, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay cosas que justamente hay una frase que a mí me encanta muchísimo que me vino a la mente ahorita que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, es de Carl Jung. ¿Qué quiere decir esto? Justamente viene con el lado opuesto, que cuando tú estás enojado porque hay una persona que es tu opuesto o porque hay una persona que no tiene absolutamente nada que ver contigo, esa persona está tomando tu poder, estás dándole tu poder. ¿Por qué? Porque con la simple presencia te está sacando de tu propio ser, te está sacando de tu propia tranquilidad. Entonces, ojo, es muy importante, si tú no te estás dando cuenta,
le estás dando tu poder a esa persona. Pero si tú aceptas que esa persona que tienes frente a ti te está sacando de tu centro, entonces puedes lograr una transformación. ¿Cómo podemos trabajar el lado opuesto del espejo? Pues obviamente tenemos que buscar un equilibrio entre qué es mío y qué es de él. ¿Cuáles son las razones por las cuales la persona que tengo frente a mí me está sacando de mi centro? Tengo que aprender a ser empático y comprensible. Es muy fácil poner juicio en situaciones que me llevan a llenarme el pensamiento de ideas y salirme de esa paz y de esa tranquilidad. Tengo que ser un poquito más tranquilo, tengo que ser un poquito más dócil con lo que está sucediendo, pero conmigo. Tengo que ir hacia mí, hacia adentro. ¿Por qué estoy poniéndome en esa situación? ¿Por qué estoy poniéndome con ese enojo, esas emociones? ¿Por qué las estoy poniendo ahí? Y observarlo, darme permiso de observar ese enojo, no simplemente quitarlo o sacarlo explosivamente o visceralmente, sino observar qué es lo que me estoy autoexigiendo al tener a esa persona frente a mí. ¿Qué tanto necesitas seguir comportándote de esa manera contigo? ¿Qué tanto podrías ser más flexible contigo? Si no cumples los deberías, ¿qué tan terrible puede ser? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy viendo que lo que está enfrente de esa persona me molesta? Porque esa persona sí se está dando un permiso que yo no me estoy dando y que estamos en un polo completamente opuesto. Entonces, observa, vuelve a escuchar lo que acabo de decir y analiza si hay algo que te checa dentro de ti con esto que acabas de escuchar. El punto número 2, igual que comprende del espejo, se trata de la similitud. La similitud es lo que te molesta, es que en realidad es una parte tuya que no quieres ver. Es decir, es una parte de tu sombra. Aquí me viene una frase también que dice, a lo que te resistes, persiste. ¿Por qué? Porque entonces lo que tienes que trabajar es arrojar luz a tu sombra y observar qué puntos en común hay, ¿sí? ¿Por qué te estás resistiendo a esa parte que no quieres ver en el de enfrente? No, es que yo no soy infiel. Yo soy una persona muy amorosa, muy leal y jamás le sería infiel, ¿no? Entonces, ojo, ¿a qué te estás resistiendo? Hay algo dentro de ti que persiste ese enojo, pero hay una resistencia a algo que no quieres ver de esa persona de enfrente, ¿sí? Entonces, te voy a invitar a que hagas una tareita donde escribas qué es lo que te molesta de la otra persona. Siéntate, reflexiónalo y ve si tú te comportas igual, pero en otra circunstancia o tal vez con otras personas. Ojo, te voy a poner un ejemplo. Si te molesta mucho que alguien enfrente de ti sea infiel y te resuena cañón y dices, no, 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 esto no me checa, pero para nada conmigo, a lo mejor sí, tú no se lo harías a otra persona, pero te voy a decir algo, ¿qué tanto te estás siendo infiel a ti mismo? ¿Qué tanto no estás siendo tú mismo, no estás siendo congruente con lo que tú quisieras ser realmente? Y tal vez estás tratando de agradarle a mucha gente, a muchas personas, en muchas situaciones, y no estás siendo leal a lo que tú de verdad quisieras. Entonces, ojo, aquí es muy importante que tú escribas qué es lo que te molesta en la otra persona para que puedas ir a ti, para que puedas ir a ti mismo y darte cuenta qué es lo que está sucediendo. Así puedes ver claramente esa parte de ti y ¿qué crees? Vas a dejar de luchar con tu propia sombra, vas a poder aceptar que hay algo en ti que no te gusta, que lo estás viendo reflejado en el otro y que seguramente lo vas a poder cambiar. Y lo último que te diría en la parte de similitud, sin aceptación no hay transformación. Entonces, deja de resistirte a lo que estás viendo enfrente y te invitaría a hacer una lista
para ver qué está persistiendo dentro de ti de la sombra, ¿va? El punto número 3 que vamos a ver es la expectativa egoísta. La expectativa egoísta sucede cuando tenemos altas expectativas en una situación o con una persona y empezamos a ver que no coinciden con nuestra realidad de lo que está sucediendo en ese momento. Es decir, estamos idealizando a alguien o a algo y al darnos cuenta que no es como queríamos, lo intentamos controlar, lo intentamos manipular para que cambie y para que se adapte a la idea que yo me había formado con esa persona desde el principio, ¿sí? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, decimos, ay, no, pero es que el otro fue el que cambió, es que no eras así, es que cuando te conocí eras de una manera diferente. Pero ojo, ¿qué tanto tú proyectaste tus propias expectativas, tu propia necesidad de ver al de enfrente como tú te lo habías formado en tu cabeza? ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta parte? Deja de lado la visión egocéntrica, ¿sí? Suéltala. Da igual que tú hagas un berrinche, que te enojes, que grites, debes entender que hay una gran parte que se escapa de tu control. Tú no puedes controlar a las personas, tú no puedes influir en la decisión, en el amor, en la conciencia de las personas. Tienes que aceptar que hay miles de cosas, de situaciones o de personas que no puedes cambiar y que no puedes manipular a tu antojo, que no puedes influir más allá de lo que tú quieres que sean, ¿sí? Algo que te puede funcionar es que escribas lo que tú esperabas de esa persona o de esa relación o de ese momento. ¿Qué es lo que tú esperabas? ¿Qué es lo que para ti en esa situación, en esa persona o en ese momento ha fallado? ¿Qué falló? ¿Qué era lo que tú querías que sucediera? ¿Cuál era tu expectativa? Escribe lo que tú podrías haber modificado y que sí dependía de ti. Ojo, solo lo que sí dependía de ti, lo que tú pudiste haber puesto y que sí dependía de ti. Cuando te des cuenta de que no sirve de nada controlar, te vas a quitar un gran peso de encima y va a ser muy necesario que tú pongas en papel cuáles son las expectativas que tú tienes para que entonces puedas darte cuenta cuál es tuyo, qué es parte tuya y qué le estás cargando al de enfrente, qué le estás entregando al de enfrente que no está pudiendo. Y cuando no puede, te saca de tu ser. ¿Por qué? Porque entonces para ti las cosas han cambiado. Te invito a que te hagas responsable de ti mismo, responsabilízate de lo que te toca, cámbiate a ti y date a ti mismo lo que le estás pidiendo al de enfrente. Si al de enfrente le estás pidiendo, no es que tú antes eras muy cariñoso, entonces obsérvate qué tanto te estás dando a ti mismo de atención o de cariño, de tiempo, de comunicación, porque todo lo que le estamos demandando al del enfrente es porque yo no me lo estoy dando. Entonces, escribe cosas que podrías hacer hacia ti mismo para mejorar tu vida sin que tengas que depender de los demás. ¿Cómo podrías darte lo que estás esperando de la persona de enfrente? Así que pon manos a la obra. Yo sé que esto es súper difícil porque cuando invito a mis consultantes a trabajar su relación consigo mismo, me dicen, no, es que es más padre que te apapache el de enfrente, que el de enfrente te diga que te ama, que te quiere, que eres lo más importante. Y sí, tienen toda la razón. Es más fácil recibirlo de enfrente. Pero si yo no aprendo a dármelo, si yo no aprendo a tener ese contacto conmigo, nunca va a llegar una persona que llene mi expectativa. Entonces vamos a hacer esa transformación, vamos a trabajar por nosotros mismos para poder empezar a vibrar y atraer en esa ley del espejo lo que yo quiero ver reflejado ahí, ¿vale? Pues el punto número 4 es cuando hacemos lo mismo a los demás, ¿sí? Cuando le estamos haciendo lo mismo a los demás, cuando te miras a ti sintiéndote la víctima de una persona que te está haciendo daño y no te estás dando cuenta de que aunque tú no le estás tratando de igual manera a esa persona directamente, tal vez
Obsérvalo, tal vez se lo estás haciendo a otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no sé, te voy a poner un ejemplo. A mí me encanta poner ejemplos porque siento que cuando les pongo ejemplos nos caen más 20 y es como, ok, ya me di cuenta. No es esta situación, pero puede ser esta. Entonces, por eso de repente les voy a meter muchos ejemplos o a lo mejor muchos casos de terapia que yo he trabajado, porque ahí es donde puedo ver la luz y puedo compartirla con ustedes, ¿va? Entonces, en este ejemplo es cuando le hacemos lo mismo a los demás. Es decir, yo me miro como la víctima, no sé, pensando que alguien me está haciendo algo, me está tratando de cierta manera y digo, pero es que ¿por qué me tratas así? O sea, ¿por qué me tratas así? Yo no soy así y yo no podría tratar así a otra persona. Pero ¿qué crees? Volvemos al punto. Tal vez no te estás dando cuenta que lo estás haciendo pero en otra área, ¿no? Imagínate que tu jefe te está tratando súper mal, es grosero contigo, es agresivo, te grita, te cuestiona constantemente, te regaña, y entonces tú llegas a tu casa y lo estás haciendo igual, a lo mejor con tus hijos, a lo mejor con tu pareja, a lo mejor con tu mascota, ¿por qué no? A lo mejor con otra persona que vive contigo y no te estás dando cuenta porque obviamente cuando nosotros vivimos la situación y la estamos recibiendo del otro, pues nos impacta, nos duele y nos sentimos víctimas. Pero cuando la estamos haciendo de victimario, soy de manera inconsciente, lo estoy haciendo de una manera inconsciente. Entonces ahí también volvemos a lo mismo. Hay que checar esa parte sombra, qué es lo que está sucediendo y cómo es que lo estoy haciendo, ¿sí? Te vuelvo a invitar, haz una lista de las cosas que te están haciendo sentir mal respecto a cómo te tratan los demás, ¿va? Y checa si tú estás actuando de la misma manera con alguna otra persona, con alguna otra mascota, de alguna otra manera, ¿sí? No tiene que ser exactamente el mismo comportamiento, por eso es que te estoy pidiendo que hagas una lista de lo que te hace sentir mal. Observa qué es lo que te está haciendo sentir mal. Si nosotros nos ponemos en el zapato de otra persona, si nos ponemos en el zapato de la persona en la que nos está haciendo sentir mal, tal vez puedas entender qué es lo que está pasando y cómo podrías tú hacer algo para ti mismo y cambiarlo en consecuencia con los de abajo, es decir, con las personas con las que tú te estás portando así. Pero obviamente primero tienes que quitarte del papel de víctima, tienes que quitarte de esa situación en la que te estás sintiendo que tú eres el indefenso para poder darte cuenta en dónde estás aplicando el ser victimario. Si tú puedes ponerte en el zapato de la persona que te está supuestamente tratando mal, entonces en consecuencia tú puedes darte cuenta cómo estás tratando a los demás. Pero si no tienes esa conciencia, va a ser muy difícil que puedas encontrar esa luz para poder hacer el cambio. ¿Qué necesito trabajar para poder darme cuenta de estos 4 puntos de la ley de espejo? ¿Qué necesito hacer para darme cuenta de qué me sirven estos 4 puntos de la ley de espejo? ¿Va? Pues lo que tengo que trabajar es mayor autoconocimiento, es estar completamente en atención para darme cuenta y para cachar cuál de estos 4 puntos que te acabo de mencionar estoy aplicándolo, estoy viviendo en alguna de esas situaciones, ¿sí? Cuanto más puedo conocerme, cuanto más puedo darme cuenta de lo que estoy haciendo, de cómo lo estoy viviendo, de las expectativas, del estado de víctima, más puedo cambiarlo. Una parte muy importante es la integración de la sombra. Si yo aprendo a reconocer mi parte sombra, obviamente voy a empezar a darle luz y esa parte sombra que está sumamente inconsciente va a empezar a tener luz y va a empezar a estar en el lado de conciencia y me va a ayudar
a tomar mi responsabilidad de la parte que sí puedo cambiar, de la parte que sí puedo enfrentar. Una parte más es tener más empatía y compasión. Uno, hacia mí mismo, hacia mí misma. ¿Estoy realmente siendo empático conmigo en las situaciones en las que me encuentro? Y en consecuencia voy a poder tener empatía y compasión hacia los demás. Cuando yo me pongo en el lugar del otro y me doy cuenta que la imperfección humana existe y que no puedo exigir lo que no doy, entonces puedo darme cuenta y puedo cambiarlo. Tengo que empezar a tener más equilibrio de cómo me estoy sintiendo y portando frente al otro. Tengo que tener más equilibrio en esta parte de no dejarme ser tan visceral, no explotar, no exigir, porque entonces lo que estoy generando adentro, estoy proyectándolo afuera. Acuérdate. Entonces, ¿en qué parte necesito equilibrarme? ¿En qué parte necesito estar más conectado con esta paz interior mía? Humildad es aprender a ver tal y como son las cosas y tal y como soy yo, sin máscaras, aceptando mis debilidades y desapegándome del ego. Yo creo que esta es una parte sumamente fuerte porque normalmente no vemos el ego, no podemos vernos despegados, no podemos ver el ego como una parte más de nosotros. Entonces, vivimos dentro del ego y no nos damos cuenta lo que estamos actuando en esta vida. Entonces, cuando yo empiezo a conectarme con la humildad, es decir, con verme tal cual como soy, sin esa máscara, entonces puedo realmente tener humildad para ver lo que está sucediendo en mi vida y lo que estoy proyectando. Libérate de una actitud de víctima, eso es muy importante. Deja de cederle tu poder personal a otras personas para que puedas empezar a responsabilizarte de lo que a ti te toca. Para que tú puedas tener mayor sabiduría y libertad, tienes que conectar contigo, tienes que observar tu ego, tienes que ver lo que estás proyectando afuera para poder ir hacia adentro. Si no hay conciencia, si no hay darte cuenta, es muy difícil que tú puedas cambiar y que tú veas que todo lo que te está sucediendo a tu alrededor, cada persona, cada cosa, cada situación que te encuentras allá afuera, es para que aprendas y tienes que verlo desde la proyección. Todo lo que hay afuera, hay un punto que te conecta a ti adentro. Te acabo de dar 4 puntos. Obsérvalos. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde están sucediendo estas cosas? ¿Y para qué están sucediendo estas cosas? Espero que te haya gustado esta pequeña episodio que preparé para ti. Es la ley del espejo, recupera tu poder. Estoy completamente segura que si tú trabajas con estos 4 puntos y si tú aprendes a darle luz a tu sombra, trabajar con tu conciencia y observar tu ego, vas a poder realmente recuperar tu poder, tomar tu responsabilidad y vivir de una manera diferente. Muchísimas gracias por escucharme. Soy Miriam García y nos vemos para la próxima. Hasta luego.